Estamos con Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Nada, un poco te empiezo preguntando, estás al frente de la universidad que cumplió 30 años hace poco, que tiene más de 26.000 alumnos, que tiene investigadores, investigadoras, 12 unidades académicas, una escuela secundaria, también un lugar, un espacio en el penal de Suárez. ¿Te sentís con más poder que un intendente del conurbano? No, mira, para mí no es una cuestión de poder. Yo asumo este trabajo, yo siempre digo que es un trabajo. Nosotros venimos del claustro, todos los que somos autoridades en la universidad pertenecemos al claustro docente porque es la condición necesaria para acceder a este que es un cargo electivo y lo hacemos entendiendo que es una institución pública como una actitud de servicio. Y lo ofrecemos con una gran peso en el sentido de la responsabilidad que significa gestionar fondos públicos, pero además gestionar una actividad que para nosotros es vital en el sentido de que la educación es ineludiblemente un factor de transformación, tanto para la gente como para la sociedad toda, y entendemos también para el país, para la única posibilidad que se desarrolle el país, que genere ventajas competitivas, que tenga un futuro posible es a través del conocimiento. Así que ese es el sentido con el que asumimos, más allá de efectivamente tenemos un peso respecto de lo que son las definiciones de las políticas públicas, porque incidimos también desde el punto de vista de las ideas en la conformación y definición de las políticas públicas, pero no competimos, sino que articulamos fuertemente, tanto con el gobierno local como con el gobierno provincial y nacional. Cualquiera sea el partido, las universidades en principio, más allá de su orientación ideológica que pueden tener las autoridades, son instituciones que, amparadas y sostenidas en la tradición de la autonomía universitaria, ejercen ese trabajo vinculado a todos los gobiernos y a todas las autoridades de turno. Asumiste en 2017 en un contexto que la universidad pública está estigmatizada, en particular UNSAM. Le tocó la denuncia de supuestos desvíos de fondos, hablaba mucho de eso en el 2017. ¿Cómo fue asumir ese desafío? Bueno, nosotros asumimos unos meses antes del periodo. El periodo ordinario comenzaba en febrero de 2018. Yo asumí después de una elección que fue en julio de 2017, en acuerdo con el rector saliente, entendiendo que el tiempo de asumir era necesario hacerlo antes de que concluyera el periodo fiscal, o sea, el ejercicio del 2017, porque había que discutir con la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, el presupuesto para la universidad. Y entonces era necesario que lo hiciera un rector que hubiera estado legitimado por los votos y por la decisión de la Asamblea, y por eso decidimos, acordamos, consensuamos que lo hiciera anticipadamente. Y fueron tiempos difíciles, sinceramente fueron tiempos difíciles porque había un contexto político, institucional del gobierno de Cambiemos que no favorecía al desarrollo de la educación superior como una política de Estado. Había atraso, nosotros llegamos a tener más de 6 meses de atraso en la cuota de gastos. Las cuotas de gastos sirven fundamentalmente para pagar gastos de funcionamiento, gastos de pagar la luz, pagar los servicios de limpieza, pagar la seguridad, pagar los insumos para los laboratorios. 6 meses sin cobrarlos. Además de que había atrasos en las actualizaciones y ajustes salariales de los docentes, de los investigadores, pero bueno, ese era el contexto político del sistema universitario argentino y el sistema científico-tecnológico, que dicho sea de paso, habían destitularizado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en términos de la situación particular de la universidad, efectivamente estaba siendo cuestionada por algunos planteos judiciales respecto de las vinculaciones y actividades con el gobierno anterior. Esas causas, yo ya te conté en algunas otras entrevistas, siguen un curso normal en la justicia y no hay ninguna verificación de los delitos que se imputan. Y entonces partíamos de esa situación teniendo una clara vocación de posicionar a la universidad apalancada en la capacidad de sus investigadores, de sus profesores, de sus carreras, de sus estudiantes, que es el principal capital que tiene. Construimos entonces un plan de gobierno, que lo pusimos a consideración de la Asamblea, y de allí surgió la elección, tanto de Carlos Fraiche, que fue el vicerrector, y en mi persona del rector, pero además con un conjunto de decanos que apoyaban ese programa de gobierno, y comenzamos todo un proceso de
recuperación de las finanzas de la universidad y además lanzamos todo un proceso de transformación y reconfiguración de los planes institucionales. En 2018 se da un hecho muy importante también para la universidad, que tiene que ver con lo nacional, que tiene que ver con la quita de los terrenos a la universidad justamente. ¿Cómo fueron los diálogos en ese momento con la administración de Mauricio Macri? Bueno, fíjate que en lo que decís está implícita en lo que fue la aspiración del gobierno de Macri, que era quitarnos los terrenos, pero nunca lograron hacerlo. Nunca lo llegaron a implementar. Fue una resolución de la Agencia de Administración de Bienestar, lo que se conoce como el ABE, que resolvió de manera unilateral e inconsulta, son 4 hectáreas de lo que sería la zona vinculada cercana a la estación Miguelete, que lo querían usar supuestamente para instalar una playa de maniobras. Un despropósito, no solo desde el punto de vista operacional, porque eso no tenía ningún sentido, sino que además un despropósito respecto del sentido y el destino que tiene el campus Miguelete. Nosotros llamamos campus Miguelete, el campus universitario, para lo que fue una resignificación de ese espacio orientada a la instalación de una universidad pública. Bueno, hicimos las gestiones formales, informales, de hecho, de derecho, todas tendientes a revertir esa resolución, que nunca lo hicieron. La resolución nunca ellos la dieron de baja. Siempre estuvo vigente hasta que el nuevo gobierno la dio de baja. Pero de hecho nunca pudieron implementarlo. En el 2020 la universidad tuvo un rol muy importante en la pandemia, con los barbijos, con el trabajo de investigación de la vacuna argentina. ¿Qué aprendizaje dejó ese proceso y qué son las cosas que faltan hacia adelante, para la ciencia y la tecnología? Mirá, paradójicamente para nosotros el proceso de la pandemia fue un proceso virtuoso. ¿Por qué lo digo? El 12 de marzo tuvimos la última reunión presencial de Consejo Superior, ya comenzábamos a saludarnos con los codos, como se acostumbraba en esos primeros tiempos. Había cierto distanciamiento porque estábamos previendo que la situación se iba a complejizar y una semana después se decretó, el 19 de marzo, el ASPO, el Alimento Social Preventivo y Obligatorio, y comenzamos rápidamente a reconvertir todas nuestras actividades de formación a la formación que podemos decir como una categoría amplia a distancia, con distintos dispositivos. Por supuesto, nosotros tenemos campus virtual, porque tenemos carreras a distancia previas, pero en ese momento todo lo que era presencial lo transformamos en entornos virtuales, sean con plataformas como los Zoom, Meet y demás, o inclusive en muchos casos los profesores entablaban vínculos con sus estudiantes a través de WhatsApp, porque fue todo tan repentino, tan emergente, por la emergencia, que se fueron cada uno adecuando a su posibilidad. Eso después se fue sistematizando, inclusive hemos conseguido paquetes de conectividad para los estudiantes, becas para la compra de equipamiento, les entregamos notebooks a los que necesitaban y los profesores fueron capacitados y fueron introducidos en las nuevas metodologías, tanto pedagógicas como didácticas de la educación a distancia, y montamos 1.600 cursos virtuales. Ningún estudiante, ningún profesor dejó de tener su curso. Con el resultado en términos de rendimiento pedagógico, que los estudiantes cursaron más materias, o sea, se anotaron a más materias, porque efectivamente la mayoría tenía más tiempo y más disponibilidad, porque más de la mitad de nuestros estudiantes estudian, además de que además trabajan. Y entonces esta posibilidad de hacer en estas condiciones de aislamiento el trabajo de home office, además les posibilitó, por el ahorro del tiempo de los traslados, el ahorro del tiempo de la estadía en las clases y demás, la posibilidad de tener un mejor rendimiento de sus estudios. Eso en lo que se refiere a los programas de formación. Después lo que tiene que ver con la investigación y los desarrollos tecnológicos, en un par de meses, nosotros justo en febrero, nuestros investigadores habían dado a conocer un nuevo producto que era un test rápido de detección del dengue, que es una tira reactiva con la cual con una gota de sangre se puede determinar si está contagiado o no con el virus del dengue. Entonces rápidamente les propusimos si podían hacer un desarrollo aplicado para la detección del COVID. Conseguimos unos fondos de la cooperación, lo se llama CAF, de la Corporación Unidad de Fomento, un subsidio, y en 45 días lograron desarrollar con la misma metodología, asociado también a un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes, el test de detección rápida del COVID, que
Además, como parte de pago de ese subsidio, nosotros los entregamos de manera gratuita para que el Ministerio de Salud los distribuya. Y además de que nuestros investigadores montaron un laboratorio en colaboración con el municipio de San Martín, en el Hospital Thompson, con estas tiras reactivas. Y en paralelo se fueron desarrollando otros dispositivos, por ejemplo, un ventilador que funciona como una especie de, no es un respirador, pero un ventilador que mejora la respiración. Se desarrolló un software de inteligencia artificial para la detección de los movimientos de las personas en condiciones de aislamiento con inteligencia artificial. Se desarrolló el famoso barbijo, ustedes seguro lo conocen, es un barbijo que a instancias de un pedido de una industria textil que nos sugirió la posibilidad de generar un barbijo con determinadas condiciones sanitarias, y entonces investigadores de ingeniería ambiental y de nanotecnología generaron con dispositivos con nanopartículas un barbijo que tiene condiciones antivirales, antibacteriales y antimicóticas, y que se vendieron millones de esos barbijos. Hoy día estamos firmando una segunda licencia para transferencia tecnológica con este productor textil para producir telas repelentes, telas que se usan en los dormitorios o en las habitaciones, que eviten el contagio con vectores que son los mosquitos. Y el último gran desarrollo, que está ya en proceso de fase clínica, es la vacuna. La primera vacuna argentina desarrollada por investigadores argentinos en asociación con un laboratorio nacional, que ya está en fase clínica, es decir, ya está terminando la fase 1, que es la fase con cantidad de prueba en humanos, entre 70 y 80 pruebas, y una vez que culmine pasa a fase 2 y 3, en conjunto se hace, ya son miles de casos, con la expectativa de que antes de fin de año esté concluida y pueda estar dentro, ya en fase productiva para el próximo año. ¿Hay apoyo del Estado Nacional en este contexto de que se habla de ajuste y de otras problemáticas que tiene la sociedad? Nada se hubiera podido hacer sin el apoyo del Estado. Todos estos desarrollos que yo te conté, los barbijos, la inteligencia artificial, los test rápidos, la vacuna, todos surgen del apoyo y el financiamiento, tanto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y del Ministerio de Desarrollo Productivo. Todos son subsidios y financiamientos de estos organismos públicos. Es cierto que también las empresas destinatarias de esta transferencia tecnológica han hecho sus inversiones, pero ya son en la escala productiva. Pero en la escala de la investigación y el desarrollo son todos, por supuesto que nosotros también tenemos desde la universidad un aporte porque tenemos capacidad instalada en equipos, en insumos. Nuestros investigadores, esa es una inversión que el sistema científico y tecnológico ya ha hecho y hoy se pone en valor con ese conocimiento que se aplica a estos desarrollos. ¿Cuál es el diferencial que tiene la UNSAM respecto a otras universidades? Bueno, está bien que lo preguntes como diferencial y no como una cuestión para no ser soberbios, lo digo en términos de cuidado, ¿no? La expresión. Somos diferentes en el sentido de que primero que somos una universidad joven, tenemos apenas 30 años, en la tradición del sistema universitario 30 años es casi gestacional. Imagínate que hay universidades que tienen más de 1000 años, ¿no? Pero tenemos en nuestras espaldas la tradición del sistema universitario, la tradición de la autonomía, del cogobierno, la tradición de la gratuidad, del libre acceso, y entonces esos valores son propios y comunes a todo el sistema. Pero nosotros, desde la creación, su rector, que fue fundador, junto con los que propiciaron la creación de la universidad y que la organizó Daniel Malcolm, luego Carlos Ruta, que lo continuó, moldearon una institución con atributos sí diferenciales, como por ejemplo que tuvo la capacidad, la vocación, el interés de asociarse a otras instituciones del territorio, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al Instituto de Tecnología Industrial, al Servicio Geológico y Marítimo, al CONICET, y entonces creamos unidades académicas asociadas a esos institutos que son casi únicas en el país. Te puedo decir que algo parecido puede ser el Instituto Balseiro, pero no es muy común que las universidades se asocien a capacidades científicas y tecnológicas preexistentes y crean, en este caso, unidades académicas. Esa es una característica distintiva. Segundo, por el espacio en el que fuimos creados, que es el territorio de San Martín, tenemos una fuerte relación con el territorio.
Esa vocación o esa particularidad de tener una mirada específica, una mirada atenta a las necesidades del territorio, se fue generando en universidades tradicionales. Pero en nuestro caso es genético, en nuestro caso forma parte de nuestra idiosincrasia y en mi gestión lo hemos profundizado eso. En mayo del 2018 presentamos el primer informe de gestión, lo hicimos de manera colectiva, no solo a la asamblea universitaria, sino al resto de referentes de la sociedad, a organizaciones educativas, a organizaciones sociales, culturales, políticas, religiosas, y lo presentamos al informe, y la primera vez que se presentaba un informe de gestión, también con un agregado que era que invitábamos a esas organizaciones a firmar un documento que se llamó Territorio Educativo, entendiendo que la universidad es uno de los actores vitales en el proceso de formación de educación superior, pero que también dialoga y construye saber con otras instituciones. Esas características para mí son distintivas de la universidad. ¿Cómo llegan a esos chicos, a esas chicas, pienso de José León Suárez? ¿Cómo es el trabajo para llegar justamente que esos sectores puedan venirse a la universidad? Para nosotros ese requiere de una atención, un compromiso, una dedicación muy particular, tanto de nuestros profesores como de nuestros, inclusive los investigadores que piensan las metodologías y los recursos para lograrlo. Y quizás no es que llegan, es que la universidad va, porque casualmente esa idiosincrasia que tienen las universidades tradicionales, que son lugares a donde va la sociedad, a donde tienen que ir y a donde además no solo que van la sociedad, sino que de manera, en algún caso, selectiva va la sociedad, producto de los mecanismos de acceso y demás. Nosotros tenemos una perspectiva distinta. Nosotros no solo tenemos que permitir que vengan, sino que la universidad tiene que ir al territorio. Por eso, como mencionabas al principio, uno de los dispositivos importantes que explicitan esa política como una acción es que nos instalamos en el territorio, construimos y diseñamos, construimos y pusimos en funcionamiento una escuela secundaria técnica en José León Suárez. Lo mismo hicimos en el centro carcelario de José León Suárez, porque entendíamos que la universidad tenía que romper sus límites, que son los límites físicos de su campus, y involucrarse con el territorio. Tenemos también, por supuesto, un trabajo con formación de un caso particular, formación de cuidadoras con La Colmenita, que es un jardín maternal del barrio también de José León Suárez, y allí fuimos también, y en colaboración con Margarita Palacios, una referente para nosotros, una gran maestra, les formamos a sus maestras, a sus cuidadoras, en una tecnicatura en la que no solo les certificamos ese ciclo de formación, sino que también aprendemos de ellas. Cuando termine tu mandato en 2026, ¿cuáles son los logros y el legado que querés dejar como gestión? Lo tenemos no como una cuestión personal, pero sí como un plan de gobierno. En los primeros 4 años hicimos un primer proceso de reconfiguración y transformación de la universidad en términos de lo que fue la reforma del estatuto. O sea, primero nosotros avanzamos en un proceso de ordenamiento de la situación presupuestaria, de la situación económica, recuperar las inversiones y demás, y luego sometimos a la consideración de toda la comunidad el proceso de reforma del estatuto. Y ahí incorporamos nuevos derechos, incorporamos la paridad de género, incorporamos el vencimiento de los mandatos, la imposibilidad de continuar de manera indefinida en los cargos, y la reconfiguración de la estructura orgánica académica que decía con nuevas escuelas y nuevos institutos. Ese fue un logro institucional al cabo de esos años, que además estuvo atravesado por la pandemia con los logros que hemos contado. Para este nuevo periodo estamos planteando, entramos en un proceso de autoevaluación institucional y evaluación externa, que ya estamos culminando la evaluación externa, la autoevaluación, y empezamos seguro en septiembre, octubre la evaluación externa, que son procesos que son legales para el sistema universitario, pero que para nosotros tiene el atributo de que nos permite de manera colectiva definir a partir de esa evaluación la nueva perspectiva para los años siguientes, pero tenemos in pectore que para los próximos años vamos a avanzar en un programa de reforma de nuestra oferta académica y de resignificación de nuestros programas de investigación.
¿En qué sentido? Programas de investigación que, más allá de lo que tiene que ver con las capacidades de nuestros investigadores, estén orientadas a resolver problemas. Pensamos en programas transversales que tengan que ver con la innovación, con la multidisciplinariedad y con la atención a lo que son los principales desafíos. Nosotros venimos de una pandemia, venimos de un gran problema, que fue una emergencia, pero hay muchos otros problemas iguales o más graves que la pandemia. La pobreza, la inseguridad, la inequidad, la falta de empleo formal, todos sabemos los problemas, la inflación, por supuesto. Entonces, nosotros no nos podemos desentender de esos problemas. Entonces, lo que proponemos es que nuestros investigadores, de manera conjunta, colectiva, más allá de sus disciplinas, aborden esas temáticas y no solo que presten o desarrollen programas de investigación, sino que propongan soluciones y hagan monitoreos permanentes de esa realidad de la sociedad. ¿Cómo te definís ideológicamente? Orientado a la justicia social. ¿Sos peronista? No estoy adherido ni afiliado, pero evidentemente, mira, lo conté casualmente hace un par de semanas, participé del Congreso de la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios y les conté a los compañeros de ese congreso, habíamos varios rectores que fuimos invitados a hacer alguna presentación. Les conté que yo soy hijo de operarios, mi papá era un operario gráfico italiano venido a la Argentina en la última inmigración, llegó a la Argentina en el año 47. Y yo vi a mi papá en el año que falleció Perón, lo vi llorar. Y le oí decirle a mi madre, Rosa se llama, Rosa mi mamá, ¿quién nos va a defender ahora? Yo de eso no me puedo olvidar nunca. Provengo de una hija de trabajadores, soy hijo de trabajadores, provengo y soy el resultado de la educación pública y esos fueron logros de gobiernos que trabajaron por y para el pueblo. Así que eso para mí es un mandato personal y público. ¿Tenés aspiraciones por fuera de la universidad? No, de ninguna manera. Para mí es algo que es una bendición de Dios poder trabajar en lo que me formé, que es, yo me formé, soy contador, pero me especialicé en la administración pública, en gestión universitaria, doctorado en educación, tengo estudios de doctorado, no terminé la tesis, todo vinculado a la educación. Esa es mi pasión. Trabajo y trabajaré hasta que me dé la cabeza y el corazón vinculado a la educación. ¿Si te llama un gobierno peronista para que asumas como ministro de Educación? Bueno, eso tiene que ver con si se dan las condiciones, y si creen que yo puedo sumar, y si se dan las condiciones para que yo deje la universidad. Por supuesto que son desafíos que uno no puede negarse porque son compromisos públicos. Yo estoy vinculado a la política pública con una actitud de servicio, y si es necesario y valoran que yo lo pueda hacer, lo haré, no tengo ningún inconveniente, pero no es mi interés ni mi vocación, sí es trabajar por la educación. ¿Cómo ves la realidad del país? Algo mencionabas recién, aumento de precios. Es muy compleja, porque aparte me parece que estamos en una situación de una tormenta perfecta, porque lo digo en el sentido de que la situación mundial se está casi configurando un nuevo paradigma, tanto en términos sociales, políticos, económicos. Los efectos de la pandemia y los efectos de la guerra están minando lo que fue la tradición occidental, inclusive la tradición del mundo oriental, resignificando todo lo que es tanto la cuestión geopolítica y la cuestión del verdadero impacto de la globalización en la vida de la gente. Y esas condiciones que están todas en situación de inestabilidad, los físicos dicen que estamos en una situación de crisis porque está todo inestable. Y los físicos teóricos dicen que cuando hay una situación de inestabilidad hay que tratar de generar las condiciones para que se vuelva a la estabilidad. Cualquiera sea, pero a una situación de estabilidad. Hoy no están dadas ninguna de las condiciones para volver a la estabilidad. Esa condición externa nos genera a nosotros más inestabilidad de la que tenemos normalmente. Entonces, si en Estados Unidos se está proyectando una inflación del 9%, los grandes capitales financieros se retiran de los países emergentes, si los commodities para los que nosotros necesitamos importar se encarecen producto de la guerra, las condiciones son todas de empeoramiento de nuestra propia situación de debilidad, de la que venimos de una situación muy condicionante por la deuda externa que condiciona las decisiones sobre las políticas económicas que impactan en la macroeconomía. Y entonces la situación es muy
para mí, requiere de un gran consenso nacional. Esto no se resuelve ni con un ministro de Economía, ni con un presidente, ni con un jefe de gabinete, se resuelve con un gran acuerdo nacional, donde aquellos que deberían impactar en las decisiones de políticas públicas lo hagan consensuadamente, porque aparte eso debería generar expectativas en la sociedad favorables. Lo que hemos perdido es la esperanza. Yo digo, nosotros planteamos un plan para nuestra universidad para los próximos años. Yo lo dije, cuando cumplimos 30 años me decían, vamos a hacer un festejo. Yo, no hagamos festejo, lo que tenemos que hacer es convoquemos a nuestros investigadores para que sobre la base de los 30 años que pasaron en nuestra universidad, vean los próximos 30 años y los traigan al presente. Ese futuro, el futuro promisorio, el futuro de desarrollo, el futuro de progreso a partir del conocimiento, lo tenemos que traer al día de hoy. Y ese futuro lo tenemos que hacer hoy, no puede esperar. Entonces, yo creo que quienes tienen responsabilidades de decisiones políticas no pueden demorar traer las soluciones del futuro al día de hoy, convocando a todos los que sea necesario. ¿Lo ves a Alberto y a Cristina que no están a la altura? Han dado alguna señal de diálogo en los últimos tiempos y creo ver señales de que han tomado conocimiento, han asumido la gravedad de la situación. Esperemos que no solo ellos dos o los tres, porque lo incluyo también a Massa en esa discusión, convoquen a más políticos, a más referentes. No es suficiente. No es suficiente solo con el gobierno de turno. Tienen que convocar a más referentes porque la situación es grave. ¿Y ves esa madurez política en la clase dirigente argentina? Para serte sincero, y quisiera no decirlo, no la veo en ningún político del mundo. Si haces un paneo sobre toda la situación política en los grandes países centrales, lo que pasó hoy en Italia, que renuncia al presidente, lo que pasó con Boris Johnson, lo que pasa en Estados Unidos con una gran debilidad, no veo madurez en ningún partido, ningún gobierno, cualquiera sea, tanto la ideología, cualquiera sea el grado de desarrollo del país. Acaban de matar al ex premier de Japón, o sea, las sociedades están exacerbadas en sus enfrentamientos. Nada de eso es bueno. Nosotros, como formadores de opinión, en términos de lo que son las grandes ideas, en las distintas disciplinas en las que nos desarrollamos, tenemos que generar conciencia más allá de las políticas partidarias para que se busquen soluciones colectivas. En la Asamblea Universitaria 2021 dijiste que tu familia es el sentido de tu vida. ¿Cómo está conformada esa familia? Bueno, mi esposa, tengo 4 hijos, ya son grandes, ¿no? 3 de ellos ya tienen pareja, tengo una nieta. Tengo 3 de ellos ya son profesionales, la 4ª está estudiando economía. Es una familia que yo disfruto mucho y que son mi sostén. Como me dijo mi padre, lo único que les voy a dejar a ellos es la posibilidad de acumular un capital intelectual, que es además que es un capital inembargable. Mi esposa es profesora, todos trabajamos alrededor de conocimiento. Un conocimiento además que no es un conocimiento intelectual desembarazado del sentimiento y de la pasión. Entendemos que la razón dialoga permanentemente con el corazón, así que esa es una familia que tiene, digamos, felicidades, sinsabores, vicisitudes, pero que en la fortaleza de la unión hace que todos nos apoyemos. En esa asamblea también nombraste a tu hermano, Mario Greco, y te emocionaste. Sí, porque Mario, no se sabe, pero somos gemelos. Y es raro porque no nos parecemos, somos distintos. Mi hermano es rubio, de ojos celestes. Pero es como una mitad mía. Los que saben que tienen hermanos gemelos saben que un hermano de esa característica es como una mitad tuya. Y muchas veces las sensaciones se comparten, todas las vivencias son casi como que hay una transmisión de sentimientos natural. Y él hace muchos años, en el año 94, yo soy contador y todos mis primeros años de ejercicio profesional los hice en la actividad privada, fui gerente de empresas y demás, y después ya estaba un poco cansado de ese tipo de actividades y él me invitó a trabajar en su momento en la Universidad de Quilmes y a partir de ahí me generó, daba clases igual, no estaba vinculado al mundo universitario,
pero me generó esa pasión que tengo hoy por el mundo universitario, por eso se lo agradezco permanentemente, y trabaja conmigo, él también forma parte de la conducción de la universidad. ¿Cuál es su cargo ahí? Él es sociólogo y es secretario de Cultura y Vinculación Social. ¿Algo más que quiera decir para terminar? No, bueno, primero que agradecer siempre que los medios me convocan, para mí es un espacio de poder visibilizar, poder dar a conocer las actividades de la universidad, y estoy profundamente agradecido que se puedan divulgar en los medios y que los medios estén comprometidos con esa dimensión del trabajo, porque en general, lo tengo que decir, los medios en general venden malas noticias, y que un medio convoque a un rector de una universidad no es muy común, mucho más que lo inviten a hablar sobre cosas positivas, sobre cosas que yo creo que son las cosas que van a generar que el país salga adelante. Para mí es de agradecer y de reconocer. Así que muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Por nada. Buenas tardes.